Buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a este taller y otro más, ya nuestro tercer, creo que es tercer taller que llevan de todo lo que es las pruebas Saber TIT. En esta jornada, estos 30 minuticos, me corresponde hablarles sobre el tema de lectura crítica. Esto por si acaso ya se está grabando, entonces para que quien vaya ingresando pues sepa, y de pronto los que no han ingresado, no han podido, no pueden, ustedes les comenten que a través del profesor Ramón se les transmitirá la grabación. Listo, entonces en la jornada de hoy vamos a desarrollar todo lo tema que es el tema que es referido a lectura crítica. ¿Listo? Entonces, importantísimo, voy a compartirles ya la presentación. Hacemos esta primera intervención y ya después de que termine hacemos el tema directo de preguntas. Bueno, básicamente lo que se pretende con específicamente con este taller es que ustedes sepan cuál es la estructura de la prueba, ¿no? Entonces ya vieron, han visto algunos apartes específicos donde trabajamos temas muy puntuales sobre lo que es razonamiento abstracto, cualitativo, ¿cierto? Entonces, la idea cuál es, que a través de estos talleres ustedes logren entender y comprender un poco más específicamente lo que nos compete realmente, que es poder manejar esas pruebas, ¿no? Cuando hablamos de lectura crítica, básicamente hablamos de estas capacidades y busca básicamente este componente dentro de esta prueba Saber Pro, lo que busca es evaluar y ver como tal estas capacidades de cómo ustedes entienden, interpretan, evalúan textos y cómo, digamos que los pueden integrar en cada uno de los aspectos de su vida. Por eso es importante, y esto sí les aclaro, y creo que ya las otras docentes ya les habrán comentado, les habrán dicho, normalmente en estos contenidos de estas pruebas no sale un tema directo o muy específico sobre seguridad y salud en el trabajo. Habla de texto, digamos que hay lecturas, hay unos contextos muy globales, muy generales, porque evalúa un todo, ¿no? Entonces no vayan a esperar que les salga el caso, no sé, de un accidente, de algún tipo de evento o situación que determine responsabilidad social y laboral ahí implícita, organizacional, no. ¿Listo? Entonces van a encontrarse temas un poco más generales y más orientados a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir, por así decirlo. ¿Listo? Eh, Le doy la bienvenida aquí. Alguien me escribió. Ah, ok, Marinela. ¿Me pueden decir si están viendo la pantalla? Es que yo desafortunadamente aquí no sé. Pueden escribirme ahí en la pantalla si están observando. Ok, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Mil gracias por la respuesta. Listo, entonces seguimos. Discúlpenme, no es que quiera ir rápido, lo que pasa es que ustedes saben que el tiempo es muy corto y la idea es pues como ser muy puntual y muy concisa. Yo sé que ustedes también ya tienen organizados sus tiempos. Entonces, voy a mirar aquí, creo que alguien está ingresando. A mí me salen aquí cositas de cuando entra alguien, siempre me sale un indicador. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias que vamos y que se van a evaluar en la prueba Saber TIT, específicamente en este campo específico, en este módulo, por así decirlo, de lectura crítica? Básicamente son tres. Unos, o sea, totalmente engranados. Si yo no logro el primero, no puedo avanzar al segundo y menos al tercero. ¿Listo? Entonces, lo mismo, para llegar al tercero tuve que haber pasado por el segundo y digamos que ahí se engrana todo lo que es la lectura como tal. Cuando yo me refiero a lectura crítica, determno que debo identificar y entender como tal cuáles son los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir? Ya vamos a ir a cada uno de estos. Básicamente es lo que yo empiece a identificar cuando estoy leyendo. Ya les voy a también a comentar el tipo y la estructura y les voy a mostrar unos ejemplos de este tipo de evaluación
a pesar de que ustedes pueden decir, no, es muy fácil, es muy sencillo, hay que saber leer muy bien, interpretar, listo, identificar muy bien cada una de esas palabras, esas frases, semánticamente, gramaticalmente, para poder dar como tal y digamos que dar una respuesta acertada. Otra de las competencias es comprender cómo se articulan todas las partes del texto. Yo leo un párrafo, si son 3 párrafos, pues tengo que engranar los 3 dependiendo de lo que se esté refiriendo. Yo en el primer párrafo, en la primera frase, ya empiezo a identificar cuál será el contenido de esa lectura. Entonces yo de ahí empiezo a, digamos que, integrar. Y la última competencia que se evalúa es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces, como qué nos deja, qué nos queda, qué podemos concluir, ¿verdad? Qué inferimos respecto a, ¿sí? Entonces, listo. Ay, ok, alguien que está pidiendo entrar. Listo, creo que ya. Bueno, entonces la primera competencia que vamos a ver básicamente es, como les decía, el de comprender, ¿cierto? Cada uno de esos ítems. Entonces es importante que ustedes, se me fue un dibujito que tenía acá. Primero identifiquen como tal eh, y entiendan esas ideas, esas afirmaciones que se está dando en un texto. Les colocan una lectura y ustedes tienen que empezar a identificar esos componentes, ¿cierto? Empezar, ay, perdón, empezar a determinar cuáles son las palabras clave, ¿cierto? Hay frases, y yo aquí les doy un tip también. En cada párrafo, la primera frase o hasta donde llegue el primer puntico es como que el que me da a mí la idea de qué voy a tratar. Y de ahí sale la idea general, el objetivo general como tal, el planteamiento general de ese párrafo. Entonces, de aquí empecemos cuando hacemos esas lecturas, a analizar muy bien, tómense el tiempo. Obviamente no podemos tomarnos todo el tiempo que queramos, porque pues para esas pruebas hay unos tiempos específicos, pero sí tratemos de no afanarnos ni estresarnos, sino tratemos de leer, entender y comprender tácitamente lo que nos está dando el texto, ¿listo? Respecto ese es el identificar, ¿cierto? Identifico estos componentes iniciales. Después me voy a comprender. Entonces yo ya identifiqué, ahora voy a comprender cómo esas palabras, esas frases se están relacionando en un contexto determinado, ¿cierto? Y comienzo a identificar cada una de esas, de la idea o las ideas que me quieren plantear y se me plantea en esa lectura, ¿sí? Entonces, por eso es importante también, acá, como dice acá, reconocer y comprender la articulación de frases o párrafos, ¿listo? Entonces, importantísimo que empecemos a identificar muy bien cuando hay un punto seguido, cuando hay un punto aparte, ¿cierto? Los párrafos a veces pueden ser extensos, entonces hay que tener una lectura, como les digo, empezar ahorita cómo practicar, y ustedes a lo largo de lo que han desarrollado en su carrera, en lo que es el programa, pues ya digamos que trabajado y se han entrenado, por así decirlo, en lectura. Entonces, es importante, digamos que importante que aquí en este punto lo hagamos. Recuerden, vuelvo y les digo, las lecturas de acá no son tan técnicas y no se asocian tanto a seguridad y salud en el trabajo, se asocian más a lo cotidiano, a lo normal, a casos, ejemplos. En la clase un profesor y comienza a relatar o colocan de pronto una lectura, unas caricaturas, ya les muestro ahí básicamente, pero es como para que entiendan, ¿no? Tampoco se les va a colocar un texto tan denso o como tan en su semántica demasiado fuerte o a un nivel muy alto tampoco. Por eso es importante que desde estos talleres ustedes empiecen a relacionarse con este tipo de lecturas, ¿listo? Como tercera competencia, básicamente lo que vamos a hacer es reflexionar. Ya identificamos los componentes, palabras claves, ya comprendimos el texto, engranamos, entendimos la idea principal, donde la identificamos, entendimos el comienzo, digamos que el nudo y el desenlace como tal de esa lectura o de esa situación o de ese contexto particular, que nos lleva entonces a qué es lo que nos va a generar a nosotros como tal y como ustedes lo ven ahí, evaluar esa validez realmente. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Qué nos refiere la lectura? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cierto?
Yo aquí puedo hacer hipótesis y puedo generar otro tipo de suposiciones, pero como yo voy directamente a lo que está en el texto, no me puedo imaginar ni generar especulaciones ni expectativas de otra índole, solamente lo que me dice el texto. Entonces yo aquí tengo que reconocer esos argumentos que leí, que entendí, ahora qué quiere decir, qué se entiende. ¿Mm? Y como tal, aquí es donde yo llego y tomo digamos que todo el párrafo, en este caso los párrafos de la lectura, y los asocio para dar como tal una reflexión, una conclusión y comenzar a validar. ¿Es cierto, no es cierto? ¿Sí se genera, no se genera? ¿Sí? Bueno, aquí espérenme un segundo que otra persona quiere entrar, entonces ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces en este caso es que todos, qué pena, pero los silencio a todos porque estamos en un momento ya, nos queda poquito tiempo. Listo. Es que normalmente uno ingresa y aquí el mismo sistema les activa les activa el micrófono. Entonces, por eso todos aquí aparecen. Por ejemplo, Yadira ahí está con el micrófono, ya lo apagué, listo. Bueno, entonces íbamos acá en este ítem, donde vamos a hablar de lo que son, qué se van a encontrar ustedes en la prueba. Ya vimos que solamente es lectura, y como lectura es algo que uno podría decir, uy, no, eso es muy fácil, pero ojo porque a veces hay, perdonen la expresión, cascaritas. Hay que saber leer muy bien e interpretar muy bien lo que se está leyendo. Entonces, por eso es importante que también sepan cómo se van a encontrar esas preguntas, por así decirlo, o esos aspectos que van a evaluar en la prueba. Los van a encontrar así, como unos, digamos que una literatura continua o discontinua. Cuando hablo de continua, hablo de novelas, cuentos, poesía, canciones, ¿cierto? Dramaturgia, está todo escrito, eso está ahí, letrica, está ahí ustedes ven el texto, y cómo también pueden encontrar este tipo de, digamos que de literatura, como un ensayo, como una columna de opinión, una crónica, normalmente lo encuentran así. Entonces, o se encuentra la poesía sacada de algún tipo de crónica que quiere relacionar algún tipo de situación. Una crónica de una columna de opinión desprendido de pronto de algún tipo de cuento o lo contrario. Entonces, aquí ustedes lo van a encontrar, es así. Al igual que no solamente cuando yo hablo de lectura crítica, me voy a enfocar en esta parte que ya es el texto, ¿sí? El escrito. Ojo, también encontramos como caricatura o como cómic, que esos son los discontinuos. Entonces aquí les va a generar un diagrama, una tabla, les muestra la caricatura en sí, les muestra la foto de un manual, un reglamento. Entonces les dicen, asocio, determine usted qué considera, según lo que está analizando, qué evidencia hay, qué le indican esos datos, ¿sí? Les pueden, digamos que hacer ese tipo de, digamos que de preguntas que tienen que generar ustedes un análisis y una comprensión de lo que están leyendo en el mismo documento, ¿no? Y en sí interpretando y analizando. Digamos que cada una de estas tiene un porcentaje, cuántas van a aparecer, ¿cierto? Entonces, no les puedo decir cuántas porque no sé en este momento cuántas preguntas son las que van a encontrar, pero más o menos lo que van a encontrar, y esto es al año pasado, ¿no? No sé este año si cambió, pero normalmente se maneja. Cuando es un contenido literario, que digamos que en este caso sale la novela, el cuento, Caperucita Roja, ejemplo, les va a aparecer más o menos el 15% de todas esas preguntas, les va a aparecer de 100 preguntas, 15 van a ser de esto, ¿sí? De literarias, o sea, la novela, la canción, les coloca el poema, el poeta quiso decir con este pedazo esto y esto, entonces ustedes tienen que empezar a eh, generar un análisis. Si es informativo, o sea, que si yo hago un ensayo, una columna, una crónica, ¿qué les va a salir? Les va a salir más o menos casi que el 40%, o sea, si son 100 preguntas, 40 preguntas, donde les dice, según este ensayo, según esta crónica del periódico El Tiempo del año 1998 que refiere, y ahí habla específicamente de algún contexto, alguna situación, ustedes lo leen y dice, la pregunta de la 14 a la 17 da respuesta según lo que se lea, y ustedes comienzan a responder. Entonces, eso es, básicamente, ¿listo? Cuando yo hablo cuando son caricaturas, lo mismo. Si yo hablo de una caricatura, no sé, sale una escena de Hamlet, por ejemplo, de teatro.
y les preguntan algo de Hamlet en el contexto social, qué sé, cómo se interfiere, cómo interviene, qué infiere según la caricatura, la imagen, ¿sí? Y ustedes les van a salir 15 preguntas. Y en lo que es como tal, digamos que todo el tema de informativo, cuando les sale etiqueta, infografías, porque aquí también les salen infografías, que diga, relacione, determine, analice, les van a salir más o menos 30 preguntas, si solo hablando sobre 100, ¿no? Entonces ya saben que, y si se dan cuenta, las informativas tienen mayor peso, porque sobre estas yo puedo analizar y cuando se les evalúa a ustedes, pues aquí a través de lo que yo estoy leyendo, lo que estoy analizando, puedo encontrar un criterio propio determinado sobre lo que se está planteando y el análisis asertivo, la identificación, la evaluación de los contenidos, que ustedes sí comprenden, si analizan bien el texto, si encontraron, si determinaron, si generaron, si identificaron. Entonces, por eso es importante saber a qué nos enfrentamos para que desde ahorita ya estemos juiciosos empezando a leer. Aquí hay un ejercicio, básicamente voy a ampliarlo un poquitico más. ¿Listo? Este es un ejercicio muy sencillo, donde nos van a hablar sobre lo que es, y si se dan cuenta, esto vendría siendo tomado de Galeano, libro de abrazos, o sea que esto es literario, ¿sí? Esto pudo haber sido perfectamente un cuento, ¿sí? Determinándose como tal el tipo de literatura, ustedes empiezan a leer, y por ejemplo aquí les voy a hacer eso, ese ejercicio, vamos a hacerlo así. Ustedes, vamos a leerlo. El primer día de clase el profesor trajo un frasco enorme. Esto está lleno de perfume, dijo Miguel Brun y los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás ya habían 2 manos levantadas y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, suplicó una alumna mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno a uno, uno por uno, y el frasco estaba lleno de agua. ¿Listo? Entonces, en este punto ustedes les van a decir, ejemplo. Y aquí es donde ustedes me van a responder a esas preguntas. Perdón que voy a darle el paso a otro compañero. Otra vez que se había salido Juan Sebastián. Entonces, en este caso, si ustedes ya identificando como tal cada una de las, ya habiendo leído, ustedes pueden leer, ¿no? Releer otra vez, si de pronto cuando ven la pregunta y se sienten, pero eso les retrasa un poco el tiempo. Entonces, por eso les digo, en una primera vez es importante que lo vuelvan a hacer, ¿listo? Entonces, vuelvan y repitan, revisen bien. No me deja ahora. Entonces, ahí les pregunto. Aquí les pregunto entonces. Según lo expresado por el autor, ¿los hechos ocurren en dónde? ¿En una librería, en una perfumería, en un aula de clases o en una sala de video? Entonces ustedes van a responder ahí en el chat. Yadira, Marinela y Juan Sebastián, pero Juan Sebastián no sé qué le pasó. Si siguió o no siguió porque no me dejó que entrara. Nosotros estamos Luis Miguel y Yadira. Marinela inclusive tampoco está. Entonces ustedes van mirando. Profesora, es que Dime. no me entra el chat. Tan raro, permíteme, ya miro. Permíteme, ya reviso porque el chat se supone que está para todos. Voy a revisar a ver si tienes alguna restricción, porque es que hoy sí ha estado como algo raro Déjame ver una cosa. No, ahí estás bien. Tan raro. Y aquí solamente lo que hacemos es
que a los invitados, de pronto cuando no hablan, para que no hablen, pero ahí pueden el chat todos, tan raro. Bueno, cuéntame tú qué opinas, Yadira, ya que estás ahí hablando. ¿Qué crees que? Punto 11, según lo expresado, dice, según lo expresado por el autor, los hechos ocurren en librería, una perfumería, un aula de clase, una sala de video. Para mí, la C, un aula de Listo, clases. la C. Para la segunda pregunta, el enunciado del texto, entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno, la palabra subrayado que se usa para. Ojo, uno por uno, la palabra subrayada que se usa para es A, introducir un evento en una narración. B, indicar la conclusión de un razonamiento. C, introducir una contradicción entre dos ideas. D, indicar una premisa de un razonamiento. El enunciado del texto donde dice entonces, esta que está subrayada, ¿cierto? Se usa para qué acá, cuando dice entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. Esa palabra que está subrayada se utiliza para qué? Introducir un evento en una narración, indicar la conclusión de un razonamiento, introducir una contradicción entre dos ideas o indicar una premisa de un razonamiento. Entonces ahí es donde yo digo, entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Yo Eso digo me que dice, la profesora, ¿qué es la que? yo digo que la A. Tú dices que es la A, listo. C y la A, muy bien. Dices acá, introducir el evento de una relación, listo. Ahora, la otra pregunta. Teniendo en cuenta la relación entre el título y el texto, se infiere que el autor, si se dan cuenta, yo aquí estoy haciendo el análisis de la primera competencia, segunda y la tercera competencia que les acabé de socializar. En este punto dice, teniendo en cuenta la relación entre el título y el texto, se infiere que el autor A. Sabe que hay momentos en los que el saber propio se derrumba por la experiencia de los otros. B. Cree que el conocimiento de cada uno es único, válido, ya que proviene de la experiencia individual. Reconoce que en ciertas prácticas es mejor creer en lo que dicen otros que en lo que se experimenta de manera personal. D. Reconoce que hay situaciones en las que se debería ser más importante dudar que creer en el saber del otro. Entonces, tú miras el título y el texto. ¿Y el título cuál era? Me voy a volver, perdón, me devuelvo acá un momentico. Si me deja, porque este está. Celebración de la desconfianza. Si yo asocio el título con lo que leí, ¿cuál de estas sería? Ahí volvamos a leerlas en el poquito tiempo que nos queda. Volvamos a leerla. Teniendo en cuenta eso, ¿qué nos quiere decir el autor? ¿Sabe que hay momentos en los que el saber propio se derrumba por la experiencia de otros? ¿Será? ¿O será que el autor quiere decir que cree que el conocimiento de cada uno es el único válido, ya que proviene de la experiencia individual? ¿O reconoce como tal que en ciertas prácticas es mejor creer en lo que dicen otros que en lo que se experimenta de manera personal? Reconoce que hay situaciones en las que debería ser más importante dudar que creer en el saber del otro. Listo, entonces para seguir y avanzar, está la red algo lenta, qué lástima que ya a puertas de terminar están ingresando. Pero bueno, esto queda grabadito por si acaso para que lo sepan quienes acabaron de llegar, ¿listo? Y allá quien estoy viendo es a quien, a Shirley, tuvo que haber sido. A Shirley la veo allá. Sí, hay que desconectar la cámara, Shirley. Desactivarla. Bueno, entonces, ya habiendo leído para que llegó Juan Sebastián y Shirley, estábamos trabajando este texto, es un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes también lo hagan allá de pronto en sus casas y revisen, y también con el material que asocia también el profesor Ramón, para que empiecen a leer un poquito y se empiecen a entrenar en este aspecto, ¿no? Tenemos un texto literario donde hay un título y hay un contexto como tal descrito, donde se generan unas preguntas y ya trabajamos aquí junto esperen un momento que está aquí como, uy Dios, bueno, listo. Junto con Yadira, y la respuesta era sí, la 11
era la C, en aula de clases. Efectivamente, la 12 dijo Yadira que la A era introducir un evento en una narración, lo que significaba. Y la 13 era la D, reconocer que hay situaciones en las que debería ser más importante dudar que creer en lo que otra persona nos está diciendo, ¿sí? Todos, y aquí hace referencia, si ustedes leen otra vez el texto, que me dice básicamente que los estudiantes, el profesor dijo eso, yo tengo eso, y todos creyeron eso y empezaron a decir, ¿cierto? Eso es lo que busca esta prueba, evaluarles, identificar esos componentes. Ahora está la otra parte, esto es más también a tipo literario, una caricatura, les muestra la escena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y aquí ustedes analizan, ¿cierto? Están jugando, eso es un partido de fútbol, hay mano, entonces alegan y dicen, ¿cómo así? No lo vio, ¿cierto? Ustedes comienzan a leerlo. Esto ya es algo muy de interpretación personal. Yo puedo ver muchas cosas, pero pues lo que está ahí es lo que yo de pronto considero, pero de pronto otra persona dice, no, este señor le dolió la cabeza, no sé, este señor está alegando solo, no le dijo nada, ¿sí? Y se está imaginando cosas, X o Y. Y aquí ustedes empiezan a ver cada uno de estos aspectos, y la idea es evaluar cada uno de esos componentes, identificar los componentes y empezar a engranarlos, ¿no? Aquí comienza a decir, ¿cierto? Aquí dice corrupto, no, es que mire, yo de la rabia, la ira, ¿cierto? Sale el partido y vea, ahora le van a colocar la multa, entonces le dice, ah, pero pásele platica, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Entonces le da rabia, dice a este, ¿sí? Esto es lo que puede pasar, doble moral. ¿Listo? Entonces, acá les preguntan, de acuerdo con lo relatado en la caricatura, una persona que pertenezca a la policía muy probablemente criticaría la valoración negativa que se expresa en el texto frente a los policías, por este contexto, ¿no? Acá recibiendo, acá multando, acá que iba a recibir, que no quiso recibir, ¿cierto? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Que no. Y aquí que lo condenen por eso, ¿no? Supuestamente. Elogiarían al autor de la caricatura por rescatar un valor de su institución, descalificaría la relación que se establece entre las instituciones y la corrupción, exaltaría el comportamiento ético del hincha respecto al policía, ¿cierto? Ustedes hacen la apreciación, ¿verdad? Yo solamente les digo, entonces allá mentalmente ustedes díganlo, para mí es la A, para mí es la B, para mí es la C, para mí es la D, ¿listo? Otra pregunta, esa sería como, no sé, miren, la 14, la 15, 14, 15. El contraste de las viñetas 3 y 6 ilustra, miren, la 3 y la 6 acá. La resignación hacia las formas de corrupción, la 3 y la 6, miren, ¿sí? Resignación hacia las formas de corrupción, ¿será eso? Resignación. Las acciones más comunes de las autoridades, lo que yo acabo de decir, la doble moral en relación con la corrupción y los privilegios de algunas profesiones. Entonces ustedes van a definir cuál de estas es. Una imagen que se emplea para expresar la corrupción está en el recuadro. ¿Cuál de esta me describe mi corrupción? ¿Ustedes cuál consideran? Dice A, la primera, esta de acá. B, la 3, esta de acá. C, la 5, donde le están colocando un parte. D, la 7, cuando está diciendo, ¿qué le pasa? No, señor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a decir? Entonces, las respuestas van a ser, para la primera pregunta, sería la B. ¿Qué opinaría una persona que pertenezca a la policía? Elogiaría al autor de la caricatura por rescatar el valor de la institución, porque no se dejó corromper, por así decirlo, ¿cierto? No se dejó ahí sobornar. La 15, la C, lo que yo había dicho, la doble moral que se evidencia en estas escenas. Obviamente critico, pero yo estoy haciendo lo mismo. Y por último, una imagen pues sería la B, que es donde se está viendo que le pasó, le está diciendo, ¿no? Le pasó dinero para que lo dejaran al otro equipo ganar, ¿listo? Entonces, muchachos, esa es básicamente nuestra sesión. Esto fue lo que queríamos transmitirles durante este proceso. No sé si tengan dudas, inquietudes en este momento, muy breves, porque ya estamos a puertas de terminar la conferencia. La idea es, y vuelvo, les recalco, es que empiecen a leer un poquito, lean las noticias, periódicos digitales, si los tienen, o en físico, crónicas, lean su libro, así sea pequeño, si están leyendo, pues es lo mejor, porque pueden empezar a generar esa habilidad y esa destreza a la hora de leer, de poder entender y captar adecuadamente, desertivamente
cada una de esas palabras, de esas frases, las integran, generan una comprensión adecuada de lo que se está leyendo y por ende también reflexionan sobre el texto y evalúan como tal la validez de cada uno de esos textos que están leyendo. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, inquietud antes de irnos. Profesora, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa con las anteriores grabaciones? Esas las debe tener seguramente, muy seguramente, el profesor Ramón. Yo creería que el profesor Ramón en algún momento, no sé si ahorita apenas terminemos estos tallercitos, que yo no sé si tienen más programados, les envíe todo el paquete, no sé, no estoy segura. Sería bueno de pronto, Yadira, que le comentaras a través del correíto, de pronto un correíto le comentas al profesor Ramón, que él es el encargado, le dices, profe, quisiera saber o si usted me pudiera facilitar las grabaciones porque no pude estar, si no estuviste, o quiero repasar, quiero tener en cuenta lo que nos dijeron en ese momento. ¿Listo? Sí, profe, muy importante, sí, porque es que a veces por cuestiones de horarios laborales no me ha sido Sí, claro, imposible yo me asistir imagino. a Sí, las claro. anteriores. Sí. Muchas gracias. No te preocupes a ti por tu participación. Sí, escríbale a Ramón si tiene alguna duda, inquietud respecto a este proceso que estamos llevando con la prueba Saber TIT, que es importante y como les digo, les recalco, no es lectura solamente, y aquí realmente, la verdad, no le sale casi nada de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad, de pronto uno que otro caso, de pronto que les figure, pero es como muy raro. Normalmente es como lo que les estoy leyendo, algo muy general, muy global, más estructurado hacia la comprensión a nivel general, ¿listo? Entonces, Muchas muchachos, dime. gracias, muy amable. No, a ti. Con mucho gusto, muchachos. Nada, ya terminamos entonces la grabación. Yo ya desde este momento ya dejo de grabar para que puedan subir esa grabación